¿Te has preguntado alguna vez cuál es el pecado que Dios jamás perdona? Existe, y según Jesús, es un pecado que no tiene retorno, no hay perdón ni en esta vida ni en la próxima. La Biblia enseña que todos nuestros pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos y acudimos a Jesús, todos, excepto uno. Este pecado es irreversible, y lo más sorprendente es que no se trata de aquellos que comúnmente pensamos como los más graves, como el asesinato, la traición, o incluso la idolatría. En este vídeo, exploraremos una verdad impactante que Jesús reveló, una advertencia que dejó a sus seguidores perplejos, y que hasta el día de hoy permanece como una de las enseñanzas más enigmáticas de la Biblia. Este pecado irreversible se menciona en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven que estaba poseído por un demonio que lo había dejado ciego y mudo. Este joven, atrapado en un abismo de oscuridad y silencio, fue llevado ante Jesús. Una multitud expectante observaba en completo silencio. La tensión en el ambiente era casi tangible. Entonces, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del dominio oscuro que lo tenía cautivo. De repente, los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron, su lengua se desató y pudo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tal fuerza que el joven fue sanado por completo. La multitud, al presenciar este milagro, quedó atónita. Algunos alabaron a Dios, reconociendo la obra divina que se desplegaba ante ellos. Pero no todos compartieron esta reacción. Entre la multitud, los fariseos observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar entre sí. Sus palabras estaban impregnadas de veneno. Decían que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario, que parecía inofensivo, en realidad era una declaración escalofriante. Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que atribuían su milagro, la obra pura del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, sabiendo lo que pensaban, no dejó pasar el momento. Con una solemnidad que hizo estremecer a todos, dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y añadió algo aún más impactante: a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado de los fariseos no fue simplemente rechazar a Jesús, sino rechazar la misma esencia de Dios, el Espíritu Santo. No es solo un acto de ignorancia o debilidad, es una rebelión contra la luz. Es ver lo que es sagrado y llamarlo profano, es presenciar la obra del Espíritu Santo y atribuírsela a Satanás. Jesús les dejó claro que su poder no provenía de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que lo guía en su ministerio y que ahora actúa a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que blasfemaban directamente contra el Espíritu que lo sostenía. Este acto es más grave que cualquier otro pecado, porque ataca la esencia misma del plan de salvación. Es como si, al rechazar al Espíritu, se cerraran las puertas del perdón y la gracia que Él ofrece. Y eso es lo que hace que este pecado sea tan aterrador. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto donde ya no puede reconocer el bien, donde ha cerrado su corazón de tal manera que la gracia no puede penetrar. Con estas palabras, Jesús estaba revelando una realidad escalofriante. En algún momento, el corazón humano puede volverse tan impenetrable que ya no queda lugar para el arrepentimiento. Cuando una persona llega a ese punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que el individuo ya no puede recibir el perdón, su corazón ha sido sellado por la incredulidad y el rechazo que él mismo ha cultivado. Jesús continuó explicando que, aunque las palabras dirigidas contra él, el Hijo del Hombre, podían ser perdonadas, aquellas pronunciadas contra el Espíritu Santo no lo serían. Esta distinción es esencial. A lo largo de los tiempos, muchos han hablado en contra de Jesús, lo han negado, pero aún así han encontrado el camino de regreso al arrepentimiento. Reflexiona sobre esto: es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado, quien nos guía hacia el arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está rechazando la única fuerza capaz de llevarlo al arrepentimiento.
Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumergiéndose intencionalmente en la más absoluta oscuridad. Jesús subraya la gravedad de sus palabras con una distinción clara: cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero quien hable contra el Espíritu Santo no obtendrá perdón. ¿Por qué? Porque mientras haya un rayo de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que claramente proviene de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Aquí surge una reflexión profunda: ¿cuántas veces en nuestra vida hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Quizás en decisiones pequeñas, en momentos de duda, en críticas hacia lo que no comprendemos. Cada una de esas veces es una oportunidad para abrirnos o cerrarnos más a la obra de Dios en nosotros. Jesús no dio esta advertencia para sembrar miedo sin sentido, sino para mostrarnos lo sagrado y vital que es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu. Porque una vez que esa puerta se cierra, no hay regreso. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos un escalofrío de temor en el corazón. Es un concepto que ha inquietado a los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas que se pregunten si, de alguna manera, han cometido ese pecado sin darse cuenta. La interpretación más común, la que tal vez hayas escuchado en sermones o leído en libros, afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente resistir la obra del Espíritu Santo. Se trata de no escuchar su llamado, de endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina por un momento estar en una iglesia, escuchar el llamado al arrepentimiento, sentir tu corazón latiendo con fuerza, pero aún así, quedarte en tu asiento, inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te retuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable: resistir una y otra vez hasta que el corazón se endurece tanto que ya no puede responder al toque del Espíritu. Pero espera, porque la historia no termina aquí. La idea de que este rechazo constante sea el pecado imperdonable tiene algo de verdad, sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han subrayado que el peligro radica en decir no demasiadas veces, en ignorar el llamado del Espíritu hasta que, finalmente, Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad, permitiendo que uno pueda rechazar tanto la gracia que, eventualmente, Dios diga: está bien, toma lo que has elegido. Sin embargo, aunque esta interpretación tiene cierto fundamento, no alcanza a capturar completamente la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es sin duda un camino peligroso, un sendero que puede llevar a un endurecimiento del corazón. Pero Jesús se refería a algo aún más específico, algo más profundo. No estaba simplemente advirtiendo contra la resistencia al arrepentimiento, estaba señalando un pecado tan grave que, una vez cometido, no hay retorno. Es crucial comprender que Jesús no se refería únicamente al rechazo de su mensaje, sino a la blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Es fácil caer en la interpretación popular y pensar que, mientras no rechacemos la salvación, estamos a salvo, pero Jesús no estaba hablando simplemente de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más centrado en algo que va más allá de la simple incredulidad. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que lleve a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, si se sigue empujando, puede llevarte a un abismo del que no hay regreso. Y es precisamente en este punto donde muchas interpretaciones se quedan cortas. No basta con entenderlo superficialmente. Necesitamos profundizar, observar el contexto y ver qué es lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas palabras tan inquietantes. Ahora que hemos explorado la interpretación común, es momento de revelar lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. La interpretación correcta del pecado imperdonable, por lo tanto, implica entender que no se trata de un simple error, una duda pasajera o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Se trata de una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más esencial de la fe, que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, lo santo y lo divino. Atribuir esa obra al diablo es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra por completo a la gracia. En Marcos 3, Jesús lo deja aún más claro:
de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que es reo de pecado eterno. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo se opusieron a Jesús, sino que deliberadamente atribuyeron al Espíritu Santo un poder maligno. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero, ¿cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El énfasis está en la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que surge de la boca pero que nace en el corazón. Es un pecado consciente, no algo que se dice por error o ignorancia. Y aquí es donde radica el peligro, y también la claridad. Quien realmente teme haber cometido este pecado y se preocupa por ello, es probable que aún no lo haya hecho en realidad. El verdadero blasfemo es alguien que ya no siente remordimiento, ni temor, ni arrepentimiento. La verdadera gravedad de este pecado radica en su naturaleza irreversible, es como un punto sin retorno espiritual, donde el corazón se endurece tanto que la persona deja de buscar y desear el perdón. Este es el estado más peligroso al que se puede llegar. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha puesto por voluntad propia fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero tampoco es imposible de cometer, y debemos ser cautelosos, ya que la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos aclarado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es momento de profundizar en este concepto. ¿Qué implica verdaderamente cometer este pecado? ¿Qué lo hace tan aterrador y tan irreversible? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te llevará a un nivel más profundo de comprensión, donde la verdad se entrelaza con el misterio de la condición humana. Primero, aclaremos algunas confusiones comunes. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente tener pensamientos negativos sobre Dios. Tampoco es cuestionar su bondad en momentos de desesperación o quejarse de las circunstancias difíciles que atraviesas. Jesús no se refería a los errores impulsivos nacidos del dolor o la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo más grave y deliberado, algo que va mucho más allá de una simple falta o un momento de debilidad. Imagina a un hombre que, después de contemplar una obra maestra, declara cínicamente que es un fraude, a pesar de saber en su interior que es auténtica. Imagina que, tras presenciar un milagro claro y directo, alguien elige conscientemente decir que es obra del diablo. No por ignorancia ni por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado cometido por accidente. Es un acto premeditado cargado de malicia, que surge de un corazón endurecido, un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este pecado no es uno cualquiera, y su gravedad radica en que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente al rostro de Dios, y con plena consciencia, le escupiera en la cara. No se trata de un acto aislado ni de un arrebato momentáneo. Es una actitud persistente, un rechazo continuo que, con el tiempo, convierte al corazón en una piedra insensible a la gracia. Jesús lo dejó claro al decir que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decirle, no, a Dios de manera tan definitiva que, después de eso, solo queda el silencio. Es cruzar una línea tras la cual no hay retorno. Reflexiona sobre esto. El pecado imperdonable no es un simple traspaso, es la culminación de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que incurre en esto lo hace después de resistir, una y otra vez, la voz del Espíritu Santo hasta que ya no la puede escuchar. Es como una herida que se infecta, que se niega a sanar y termina convirtiéndose en gangrena. Eventualmente, esa infección se propaga tanto que la única solución es amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Si estás escuchando esto y sientes inquietud, si te preguntas si alguna vez has cometido este pecado, eso ya indica que tu corazón no está endurecido.
El verdadero peligro radica en aquellos que ya no sienten remordimiento, que han silenciado por completo la voz de la conciencia. Ellos, y solo ellos, corren el riesgo de cruzar esa línea definitiva. Por lo tanto, la pregunta no es solo si has cometido este pecado, sino si estás acercándote a ese abismo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida y aún te preocupa tu relación con Dios, eso es una señal de que su gracia aún te está alcanzando. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo, porque mientras sigas siendo sensible a su voz y respondas a su llamado, estarás a salvo del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora que hemos explorado en profundidad el concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgen algunas preguntas inevitables, preguntas cruciales que probablemente ya te estás planteando, porque tocan el núcleo de nuestras creencias y miedos más profundos. Vamos a abordarlas una por una, ya que las respuestas pueden cambiar tu perspectiva de una manera inesperada. Primera pregunta: ¿por qué se puede perdonar hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Este es uno de esos puntos que parecen contradictorios, ¿verdad? Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que una ofensa contra Él sea perdonada, pero una contra el Espíritu Santo no? La respuesta es más profunda de lo que parece a primera vista. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad, viéndolo solo como un hombre más, un profeta tal vez, y por eso ese tipo de rechazo, aunque grave, es comprensible, por lo tanto, perdonable. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, la situación es distinta. El Espíritu es quien nos convence de pecado, quien nos revela la verdad de Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza que puede guiarnos al arrepentimiento y a la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que esa luz se apaga, no hay vuelta atrás. Ahora, la segunda pregunta es tan delicada como la primera: ¿qué hacemos con los falsos milagros que vemos hoy en día? Vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos podrían pensar: ¿no es mejor desconfiar de todo y protegerse de ser engañados? Pero aquí es donde entra una gran tensión. Juzgar apresuradamente un milagro, llamarlo obra del diablo sin suficiente discernimiento, podría acercarte peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La clave es no caer en extremos. Por un lado, sí, hay falsos profetas y engaños. Pero, por otro lado, debemos ser muy cuidadosos de no atribuir al enemigo lo que es obra de Dios. El discernimiento es esencial, y la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras mejores guías. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco de rechazar todo por miedo al error. Aquí el equilibrio es crucial. La pregunta es: ¿tienes el valor de pedirle al Espíritu Santo que te guíe, incluso cuando su respuesta desafíe tus creencias? Y aquí llega la tercera pregunta, la más personal de todas: ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Este es el momento de mayor tensión. ¿Es posible que lo hayas hecho sin saberlo? La respuesta puede ser tanto sorprendente como liberadora. Si sientes preocupación, si la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo te angustia, esa misma inquietud es una clara señal de que no lo has hecho. Como hemos visto, el verdadero peligro reside en aquellos que ya no sienten nada, que han apagado su conciencia al punto de no arrepentirse más. Si aún llevas el peso de tus pecados, si continúas buscando a Dios, entonces su gracia sigue actuando en ti. Reflexiona sobre esto. El pecado imperdonable no es algo que se comete por casualidad, no es una trampa en la que caes sin darte cuenta. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si hoy estás escuchando esto, si te inquieta, es porque el Espíritu Santo sigue llamándote, sigue tocando a tu puerta, sigue ofreciéndote la oportunidad de arrepentirte y recibir perdón. Así que al enfrentarnos a estas preguntas, no solo encontramos respuestas, sino también consuelo. Porque el Dios a quien servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Mientras mantengas ese anhelo en tu corazón, mientras sientas esa chispa de arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón hay vida eterna. Pero quizás este conocimiento ha llegado tarde y ya has cometido un pecado grave. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué debemos hacer cuando hemos pecado contra Dios? Has pecado.
Te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado en tu interior, el peso de la culpa te oprime y las preguntas no te permiten descansar. ¿Qué hacer ahora? ¿Es posible levantarse después de haber caído tan bajo? El pecado es una sombra que acecha a cada cristiano. No importa cuán fuerte seas, cuán profundo sea tu amor por Dios. Mientras vivas en este cuerpo mortal, estarás en una lucha constante. La Biblia lo dice claramente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La realidad es que, aunque hayas decidido seguir a Cristo, las caídas siguen siendo parte de tu caminar. Es fácil pensar que puedes resistir, que eres lo suficientemente fuerte como para no caer en las trampas que otros han caído. Pero la verdad es que, si te alejas, aunque sea un poco, de la presencia de Dios, el peligro es real. Satanás, el tentador, no descansa. Sabe exactamente dónde atacar, ofreciéndote placeres y deseos envueltos en colores brillantes para luego, cuando menos lo esperas, arrastrarte hacia la oscuridad. Y una vez que caes, su voz se convierte en un martillo que golpea tu conciencia, susurrándote que no hay esperanza, que has fallado de manera irremediable. Caer en el pecado es como caer en un abismo sin fin. Te sientes atrapado, sucio, y sin saber cómo escapar. El adulterio, la fornicación y la pornografía son grilletes que atan tu alma, haciéndote sentir indigno del amor de Dios. En esos momentos, la culpa se convierte en tu única compañía y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos estado en la misma situación, en las garras del tentador Satanás, quien nos atrae con sus mentiras seductoras, solo para luego acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay salida y que hemos fallado demasiado. Pero escucha con atención, esas mentiras no tienen poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no fue solo para que lo reconociéramos como nuestro Salvador, sino para que, cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, te levante con su gran misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de aferrarte a esta promesa. Esta es la verdad que debes recordar. Tu pecado no tiene la última palabra. No importa cuán profundo hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente larga para alcanzarte. La Biblia asegura que Dios no se alegra de la muerte del impío, sino de que se convierta y viva. El pecado es real, la lucha es intensa, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien en un momento de debilidad negó a su maestro 3 veces. Se sintió destrozado, lleno de vergüenza y remordimiento. Pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, lo buscó, lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado y lo restauró, dándole una nueva oportunidad. Porque así es Jesús, un especialista en nuevos comienzos. Ahora, mírate a ti mismo. No importa cuán grande sea el pecado en el que hayas caído. Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Él no te lanza piedras de acusación. En cambio, te extiende su mano con amor y te dice, levántate y anda. Jesús no vino a este mundo para señalar con el dedo y acusarte de tus errores. Él vino para salvarte, para rescatarte de las garras del pecado que intenta destruirte. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la esencia de la gracia. Recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No te quedes atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Este es el momento de empezar de nuevo, de apoyarte en Cristo y de confiar en que Él tiene el poder para restaurar lo que estaba roto. Cuando confiesas tu pecado y te arrepientes de corazón, Dios no solo te perdona, te limpia, te renueva y te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es solo una limpieza superficial, es una transformación profunda, que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no se sorprende por tus caídas. Él ya sabía que tropezarías, y aún así, decidió amarte. Decidió entregarse por ti, sabiendo que su sacrificio te abriría la puerta a la redención. El pecado busca destruirte, pero la gracia de Dios siempre será más grande, más fuerte y más persistente.
Ahora que comprendes la profundidad del amor de Dios, que ves cómo Él está listo para restaurarte y darte un nuevo comienzo, ha llegado el momento de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe cobra vida, donde el poder de la restauración de Dios se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Primero, necesitas enfrentar el pecado cara a cara. No lo escondas, no lo minimices. Confiesa tu pecado a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en lo más profundo de tu ser. Exprésale tus penas, tu vergüenza, y confía en que Él está escuchando cada palabra, dispuesto a envolverte en su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no permitas que te defina. En segundo lugar, busca el apoyo de una comunidad de fe. No enfrentas esta lucha solo. La Iglesia y tus hermanos en Cristo están allí para respaldarte, para ayudarte a cargar tus cargas. Llevad las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, que te guíen, que oren por ti y contigo. En tercer lugar, dedica tiempo a estar en la presencia de Dios cada día. La restauración es un proceso continuo que requiere que te mantengas conectado con la fuente de tu fortaleza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas, examina las Escrituras, porque en ellas encuentras la vida eterna. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé la dirección que necesitas para evitar caer de nuevo. Cuarto, toma decisiones prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay aspectos en tu vida que te conducen al pecado, elimínalos. Si hay relaciones que te alejan de Dios, distánciate. No juegues con fuego, sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no significa que debes causarte daño físico, sino que debes ser drástico en apartarte de lo que pueda hacerte tropezar. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada día que viene. Cada mañana es una nueva oportunidad para seguir su voluntad, para vivir en su amor. No te aferres al ayer, vive hoy en la libertad que Cristo te ha otorgado. No te veas a ti mismo a través del prisma del fracaso, sino a través del prisma de la redención. La restauración es un viaje de confianza, de entrega, permitiendo que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer. No se trata de fingir que nunca has caído, sino de permitir que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz, se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor que nunca te abandona. Si sientes que todo está perdido, recuerda, no estás solo. No permanezcas en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo debes tomar su mano y permitirle que te guíe hacia un nuevo comienzo. Hemos explorado el único pecado irreversible, pero también es crucial conocer los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Es muy importante que observes esto detenidamente y te preguntes si realmente podrías estar en uno de estos grupos. No te pierdas este conocimiento esencial.